Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 42. El auge de Escipión. En el capítulo anterior vimos cómo la Segunda Guerra Púnica se desarrolló en Hispania. Cómo, gracias a la decisión del cónsul Publio Cornelio Escipión, los romanos fueron capaces de controlar la zona noreste de la península ibérica y, por tanto, cortar los refuerzos y suministros que tanto ansiaba Aníbal en Italia. Sin embargo, tras varios años de rifirrafes con los cartagineses, en el año 211 a.C., y cuando la guerra mejor pintaba, ambos hermanos, Publio y Cneo Cornelio Escipión, murieron en batalla, dejando Hispania sin líderes y con un ejército desmoralizado. A cambio, en Hispania quedaban 3 ejércitos cartagineses, los de los 2 hermanos de Aníbal, Asdrúbal Barca y Magón Barca, y el de Asdrúbal Giscón. Si Roma quería mantener el bloqueo en Hispania, necesitaban un nuevo general, alguien capaz de recuperar el terreno perdido y vengar a los 2 excónsules muertos. Pero nadie parecía tener el perfil indicado para tal proeza. En el episodio de hoy hablaremos de Publio Cornelio Escipión Africano, aunque de momento no es correcto utilizar ese último cognomen, dado que no lo ganó hasta el 202 a.C., como veremos dentro de algunos capítulos. A lo largo de este podcast ya hemos mencionado a varios miembros de la gens Cornelia, y concretamente a varios miembros de los Cornelios Escipiones. En concreto, el primero de los Cornelios Escipiones en acceder al consulado fue Publio Cornelio Escipión, que ocupó el tribunado consular en el 395 a.C., en los tiempos de Marco Furio Camilo y la invasión de Roma por los galos. En nuestro podcast eso correspondería más o menos a los capítulos 11 y 12, al principio de la segunda temporada. Además, hemos mencionado ya a Lucio Cornelio Escipión Barbato, cónsul en el año 298 a.C., durante la Tercera Guerra Samnita, a Cneo Cornelio Escipión Asina, hijo del anterior, 2 veces cónsul y tristemente célebre por sufrir la primera derrota naval de Roma durante la Primera Guerra Púnica, o Lucio Cornelio Escipión, hermano del anterior y también cónsul durante la Primera Guerra Púnica. Por último, también conocemos a Publio Cornelio Escipión y Cneo Cornelio Escipión Calvo, ambos cónsules de Roma y generales en Hispania durante la Segunda Guerra Púnica. En total, mencionados o sin mencionar en el podcast, 8 Cornelios Escipiones habían llegado al rango de cónsul antes de nuestro protagonista, y al menos 11 lo serían después que él. Con esto, podemos hacernos una idea de que Publio Cornelio Escipión provenía de una familia muy importante en Roma, una familia de generales y gobernantes, conocidos y famosos en toda la ciudad. De cualquier joven de la familia se esperaba que lograse el rango de cónsul y engrandeciera el apellido, y nadie lo hizo tanto como el africano. Publio Cornelio Escipión nació en el año 235 a.C., 7 años después del final de la Primera Guerra Púnica, en un periodo de relativa paz para Roma. La primera mención de su persona es en el año 218 a.C., el año de inicio de la Segunda Guerra Púnica, cuando el joven Escipión contaba con apenas 18 años de edad. Su padre, también llamado Publio Cornelio Escipión, había sido nombrado cónsul y enviado a Hispania a frenar a Aníbal. Pero a medio camino descubrió que el púnico se le había adelantado y mandó a todo su ejército a Hispania, mientras él mismo volvía a Italia para reclutar otro ejército capaz de frenar a Aníbal. Cuenta la leyenda que el joven Publio se encontraba entre los tribunos militares de su padre y que le fue encomendado un pequeño destacamento de caballería, con los que durante la batalla del Tesino se adentró en la refriega para rescatar a su padre, que había resultado herido, probablemente salvándole la vida. No hay testimonio de su presencia en la derrota de Trebia, aunque puede resultar lógico que permaneciera en la retaguardia, cuidando de su malherido padre. De igual manera, no se sabe dónde estaba el joven Publio durante la batalla del lago Trasimeno, probablemente en Roma o tal vez con el otro cónsul. En cualquier caso, su padre ya había partido a Hispania y no se había llevado a su hijo consigo. Sí sabemos que el joven Escipión estaba casado con Emilia Tercia, la hija del cónsul Lucio Emilio Paulo, y que acompañó a su suegro en el año 216 a.C., a la batalla de Canae. Como ya sabemos, Canas fue un desastre para Roma,
y solo un pequeño puñado de soldados lograron sobrevivir. Entre ellos se encontraba el hijo de Fabio Máximo y el propio Publio Cornelio Escipión. Ellos condujeron a los supervivientes a la ciudad de Canusium, y allí escucharon una conversación entre unos soldados que se planteaban tomar un barco y huir de Italia, convencidos de que la derrota de Roma era completa. Cuenta la leyenda que Escipión desenvainó su espada y pronunció un solemne juramento de jamás abandonar a la República de Roma en los momentos en los que más los necesitaba, y con esto desalentó a los potenciales desertores. Lo siguiente que sabemos de la vida de Publio Cornelio Escipión data del año 213 a.C., cuando fue nombrado edil curul en las elecciones. El cargo de edil curul era uno de los pasos del cursus honorum romano, es decir, uno de los requisitos para más adelante llegar a cónsul. Los ediles curules se encargaban, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia de pesos y medidas en los mercados y de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión del pretor urbano. Normalmente, la edad mínima para ejercer este cargo era de 36 años. El joven Publio solo contaba con 23. Sin embargo, como ya hemos mencionado, tras la batalla de Canae, Roma se encontraba escasa de jóvenes patricios y senadores para ocupar todas las magistraturas, y por tanto las reglas de edad se habían relajado. Como edil curul, Publio Cornelio Escipión gastó grandes cantidades de su propio dinero en organizar juegos y espectáculos, lo que lo volvieron extremadamente popular ante la plebe. 2 años después, en el 211 a.C., llegaron a Roma las noticias de la muerte de Publio Igneo Cornelio Escipión, respectivamente su padre y su tío. Sin duda, estas noticias fueron un shock tanto para él como para toda Roma. De pronto, Hispania quedaba indefensa y nadie podría evitar que Asdrúbal Barca y su ejército cruzaran la Galia para reunirse con Aníbal. Y toda la estrategia defensiva de Roma se basaba en que Aníbal no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Provisionalmente se envió a Cayo Claudio Nerón a Hispania, mientras se decidía el nombre del general que defendería Hispania para los romanos. Sin embargo, ninguno de los más prominentes generales romanos se ofrecía para la misión, todos convencidos de que no habría gloria en tan solo una misión defensiva al oeste del mundo. En la antigua Roma había unos terrenos al norte de la ciudad conocidos como los Campos de Marte, puesto que allí había un templo dedicado a este dios. Estos terrenos, al exterior de las murallas, solían utilizarse con fines militares, para el entrenamiento de las tropas o como zona de acampada de los ejércitos. Además, por su gran extensión, era el lugar donde se reunían las comitia centuriata, es decir, donde cada año los ciudadanos romanos elegían a sus magistrados. Los cónsules del año 210 a.C. decidieron que a Hispania se debería enviar a alguien con rango de procónsul, y que en vez de que lo eligiera el propio Senado, lo podría elegir la Asamblea Ciudadana, y por tanto se convocaron comicios en los Campos de Marte. Fue allí donde se esperaba que algún general se presentara voluntario para acudir al frente hispánico, y al ver que nadie se presentaba, para el asombro de toda la multitud allí reunida, Publio Cornelio Escipión, con tan solo 25 años de edad, se presentó ante el pueblo y se ofreció para dirigir a las legiones de Hispania. En un principio, todo fue algarabía y emoción. Recordemos que Publio Cornelio Escipión se había hecho muy popular en Roma durante su mandato como edil curul. Además, era el único candidato, por lo que fue elegido por unanimidad. ¿Qué mejor que el nombre de Escipión para recuperar lealtades perdidas en Hispania? ¿Quién mejor que Publio para vengar las muertes de su padre y de su tío? Sin embargo, algunas voces, sobre todo la de Quinto Fabio Máximo, el senador más respetado de toda Roma, albergaban dudas sobre las capacidades del joven Publio. Normalmente, y con la ley en la mano, para obtener un proconsulado había que haber sido cónsul con anterioridad. Y Escipión no lo había sido, entre otras cosas porque la edad mínima para acceder al consulado eran los 42 años. Además, para llegar a cónsul, uno antes tenía que ejercer de pretor o de cuestor, 2 cargos militares que te iban formando. Publio Cornelio Escipión, de 25 años, apenas tenía experiencia militar, al menos no la experiencia necesaria para liderar a las legiones. Pronunció grandes discursos ante la plebe, disertó acerca de su edad y del mando que se le había confiado y llenó los corazones de la gente de esperanza.
Al fin, dado que tenía la confianza de la gente y nadie en el Senado pudo encontrar una excusa para arrebatarle la legitimidad, partió hacia Hispania. Publio Cornelio Escipión llegó a Hispania con 10.000 legionarios y 1.000 jinetes, y se encontró una situación parecida a la que había encontrado su tío 9 años antes. Roma tan solo controlaba una pequeña porción de la costa catalana, la ciudad de Tarraco y el puerto de Barcino. Escipión se hizo acompañar de tribunos con amplia experiencia militar, organizó el ejército que aún permanecía en Hispania y aprovechó que los 3 ejércitos cartagineses se habían diseminado por el sur de la península ibérica para aprender todo lo que necesitaba sobre sus enemigos y la región en la que combatía. Al año siguiente, el 209 a.C., Publio Cornelio Escipión estaba listo para la acción, y su plan fue el más audaz jamás ejecutado por los romanos en Hispania. Hasta entonces, su padre y su tío se habían limitado a juntar sus ejércitos e ir avanzando poco a poco, conquistando algunas tierras, haciendo alianzas con tribus nativas y ganando palmo a palmo cada kilómetro, dando tiempo a los cartagineses a reaccionar para entonces encontrarse en una batalla. Pero Publio Cornelio Escipión no tenía las tropas necesarias para enfrentarse a los 3 ejércitos cartagineses que campaban por la península ibérica, y sabía por experiencia que un eterno enfrentamiento por un poco más de terreno no ponía fin a una guerra. Por lo tanto, emprendió su plan en cuanto supo, gracias a sus informadores, que los 3 ejércitos cartagineses se encontraban en lugares distantes de la península. Magón Barca estaba al suroeste, en el Algarve. Asdrúbal Barca se encontraba en el centro, luchando contra los celtíberos, y Asdrúbal Giscón estaba en la desembocadura del Tajo, donde actualmente encontraríamos la ciudad de Lisboa. Los 3 ejércitos se encontraban a más de 10 días de marcha de Carhadash, la capital cartaginesa en Hispania y principal comunicación con la ciudad de Cartago. Como hemos dicho, el plan de Escipión era extremadamente audaz. No tenía intención de ir conquistando ciudad a ciudad, sino que pensaba lanzarse directamente a por la capital. Con 25.000 legionarios y 2.500 jinetes, Publio Cornelio Escipión marchó desde Tarragona hacia el sur. Marcharon por la costa, escoltados por 35 quinquerremes que transportaron todo el equipo pesado para hacer más ligeras las tropas, para hacer a las tropas más ligeras. Caminaron a marchas forzadas hacia el sur, sin que nadie supiera dónde se dirigían, puesto que el secretismo era fundamental para la misión. Dejaron atrás Sagunto o Acraleuque sin entablar ningún combate ni establecer ninguna presencia, hasta que llegaron a Cartago Nova. Según Tito Livio, realizaron esta hazaña en tan solo 6 días. Personalmente, este dato me resulta difícil de creer. Consultando mapas actuales, la distancia entre Tarragona y Cartagena es de 510 kilómetros, lo que supondría una marcha de 85 kilómetros al día. Ningún ejército ha llevado jamás un ritmo semejante, y de hecho, las mejores estimaciones de lo que podrían marchar las legiones romanas dan entre 30 y 35 kilómetros al día. Y algunos autores ya lo consideran exagerado, incluso hablando de las legiones postmarianas, que estaban especializadas en largas distancias. Si consultáis Google Maps, el camino entre ambas ciudades se recorre en 115 horas, lo cual solo es posible hacerlo en 6 días si caminásemos 20 horas al día. Y eso contando con los caminos modernos, no marchando a campo a través por territorio enemigo. En cualquier caso, sea real o una exageración, la legión comandada por Escipión llegó hasta Cartago Nova muy deprisa y en completo secreto, sin dar tiempo a reaccionar a los cartagineses. Pero ahora su juego estaba descubierto y los cartagineses eran conscientes de dónde estaba. Rápidamente, mensajeros partieron hacia los generales púnicos, que inmediatamente pusieron rumbo a Carhadash. ¡Qué ingenio este romano!, debieron pensar. Tan joven y no es capaz de seguir la estrategia de su padre. Simple, pero efectiva. Pues el pequeño ejército romano se encontraba ahora en el corazón del territorio cartaginés, con poca o ninguna posibilidad de huida si era atrapado por uno de los ejércitos púnicos. Así pues, la única opción de supervivencia de Publio Cornelio Escipión era tomar la ciudad de Cartago Nova. Pero como todo el mundo sabía, esa ciudad era inexpugnable. Porque no recuerdo la descripción de esta ciudad que hicimos al comienzo de la temporada, en el episodio 31, Asdrúbal el Bello había fundado Carhadash en un emplazamiento privilegiado, una península natural en colina junto al Mar Menor, una albufera o laguna natural
con forma de bahía. De este modo, 3 lados de la ciudad estaban rodeados por agua y el único acceso terrestre era un estrecho istmo. Después, Asdrúbal construyó altas murallas rodeando la ciudad, haciéndola virtualmente una fortaleza inconquistable. La realidad era que la ciudad estaba poco defendida, apenas 1000 mercenarios y otros 2000 ciudadanos que los púnicos habían armado para la defensa. Pero con tan altas murallas y solo un pequeño istmo de acceso, era imposible que Escipión la conquistase en menos de 10 días. Sin embargo, pese a su juventud, Publio Cornelio Escipión estaba confiado. Dio un gran discurso a sus hombres y les confió que el dios Neptuno le había revelado el plan para hacerse con la ciudad y que éste era infalible. Prometió grandes recompensas al primero que escalase las murallas y ordenó acampar en el propio istmo, casi a las puertas de la ciudad. Casi sin dar a sus hombres tiempo de descanso, Escipión ordenó un asalto a la ciudad. Las legiones avanzaron y los defensores se replegaron tras las murallas, lanzando todo tipo de proyectiles a los romanos que intentaban en vano escalarlas. Al mismo tiempo, la flota romana comandada por Cayo Lelio llegó por mar y comenzó a disparar por encima de las murallas a los defensores del lado sur. Tras unas horas sin lograr ningún avance, Publio Cornelio Escipión ordenó la retirada. Sin embargo, la escaramuza solo había sido una pequeña prueba para evaluar la resistencia de la fortaleza. Normalmente, tras un asalto frontal como ese, los generales de la antigüedad dejarían pasar unos días de descanso a sus hombres. Pero para sorpresa de todos, esa misma tarde, Publio Cornelio Escipión ordenó reanudar el ataque frontal. Anteriormente, ningún hombre había conseguido ni tan siquiera escalar las murallas, y habían tenido muchas bajas durante el intento. Sin embargo, los legionarios obedecieron y volvieron a exponerse al incesante fuego enemigo desde lo alto de las murallas. Sin embargo, lo que todos desconocían es que Escipión había enviado en secreto a 500 hombres a la laguna que protegía la ciudad por el norte. Durante su estancia en Tarraco, unos pescadores habían revelado a Escipión que debido a las mareas, la albufera se drenaba cada atardecer, dejando un vado accesible a pie si no estaba dispuesto a embarrarse hasta la cintura. El defensor de la ciudad, escaso de hombres para defender Cartago Nova, ubicó a todas sus tropas en las murallas este y sur, por donde los romanos atacaban con fiereza, por tierra y por mar. Nadie quedó guardando la muralla norte, por donde sigilosamente 500 soldados romanos escalaron para introducirse en la ciudad. A continuación, corrieron al lado oeste de la ciudad, donde atacaron a los defensores por la espalda y lograron abrir las puertas, por donde entró el grueso del ejército romano. Al mismo tiempo, los marineros romanos habían logrado escalar las murallas marítimas, entrando también en la ciudad por el sur. En unas pocas horas, Roma se hizo con el control de una ciudad que todos creían inexpugnable. Ahora, Escipión controlaba Cartago Nova, y ni los 3 ejércitos púnicos podrían probablemente reconquistarla, puesto que con las suficientes tropas, la ciudad era en efecto inatacable. Roma controlaba ahora la capital cartaginesa en Hispania, y con ella el único puerto que comunicaba con Cartago. Un magnífico golpe de efecto de Publio Cornelio Escipión, la primera victoria militar de un experimentado general que ahora sí se había ganado el respeto de sus tropas y de toda Roma. La conquista de la ciudad fue además un gran golpe económico. Grandes cantidades de oro, plata, comida y armas de asedio fueron reclamadas para Roma. Y además, se capturaron unos 2000 esclavos. Además, en Cartago Nova también estaban capturados ciertos nobles íberos, rehenes para evitar la rebelión de sus tribus contra Cartago. Ahora, Escipión pudo devolver a los nobles a sus familias, garantizando que esos pueblos apoyarían a Roma, rebelándose contra Cartago. Por último, como anécdota, 2 centuriones se disputaban quién había sido el primero en escalar las murallas de la ciudad, dado que las defensas se habían roto por varios lugares a la vez, en el asalto terrestre y en el marítimo. Tras examinar las evidencias, Escipión decidió condecorar con la corona muralis a ambos hombres, ganando así aún más respeto entre sus tropas. Tras esta gran victoria y tras comprobar que ninguno de los generales púnicos emprendió un movimiento contra Cartago Nova, Escipión volvió a Tarraco a finales del 209 a.C.,
dejando la ciudad recién conquistada bien protegida y ya pensando en su siguiente movimiento para asegurar toda Hispania. En efecto, tras asegurar múltiples alianzas con muchos pueblos íberos durante el invierno, Publio Cornelio Escipión continuó su campaña en primavera del año 208 a.C. Esta vez partió con 30.000 tropas hacia el interior de Hispania, haciéndose con todas las tierras que cruzaba hasta que se encontró con el ejército de Asdrúbal Barca en Baécula, una ciudad en la actual provincia de Jaén. Asdrúbal esperaba al ejército de Escipión en campo abierto, en lo alto de una colina. Sin embargo, Escipión ya había demostrado su audacia. Ordenó a sus tropas ligeras escalar la colina y enfrentarse al ejército púnico, mientras que él dividía sus tropas pesadas en dos alas y emprendía el ascenso por dos lados diferentes. Una vez arriba, atrapado entre dos frentes, Asdrúbal emprendió la huida colina abajo, y en la retirada, hasta 12.000 tropas cartaginesas fueron abatidas o capturadas. Casi la mitad del ejército de Asdrúbal. Otra gran victoria para Escipión. Asdrúbal Barca, con sus 18.000 tropas supervivientes, huyó hacia el norte, cruzó el Tajo y luego decidió enfrentar a la audacia con audacia. Cruzó los Pirineos por el lado atlántico y emprendió una larga y penosa marcha hacia Italia, con la intención de reforzar a su hermano Aníbal y causar más problemas a Roma. Escipión no tenía las fuerzas para perseguirle, y tampoco podía dejar abiertas las puertas a los otros dos ejércitos que aún campaban por Hispania. Era como si ambos bandos hubiesen echado un órdago. Todo o nada. Con un ejército menos en Hispania y cada vez más tribus íberas uniéndosele, Escipión tenía cada vez más fácil derrotar a Asdrúbal Giscón y Magón Barca, haciéndose por tanto con toda la península ibérica y haciéndose también con el control de las minas y los codiciados metales. Sin embargo, un segundo ejército púnico en Italia podía resultar fatal, y solo cabía esperar que tras el largo camino, un ejército ya debilitado tras la batalla en Baécula no llegase en buenas condiciones como para suponer un problema. Mientras tanto, en Hispania, más y más tribus íberas se unían a Escipión, y todas al hacerlo proclamaban al procónsul como rey. Como ya sabemos, los romanos no creían en los reinos. Toda la historia de la República se basaba en la expulsión de los reyes de Roma, y por eso los romanos elegían siempre a dos cónsules y los renovaban cada año. Cualquier persona que se hiciera llamar rey sería proscrita en Roma, y por tanto, prudentemente, Escipión educó a los hispanos a no llamarle rey, sino simplemente general, o como se decía en latín, imperator. En ese momento, la palabra tan solo designaba al comandante de un ejército, pero como todos sabemos, poco a poco este significado cambiaría hasta convertirse en el significado moderno de emperador, que sería, como bien sabemos, muy empleado en la historia de Roma. Al año siguiente, el 207 a.C., un nuevo general cartaginés acudió a Hispania, Magón. Al mismo tiempo, Lucio Cornelio Escipión, el hermano menor de Publio, fue enviado a Hispania por Roma. Necesitados de tropas, los generales cartagineses buscaron reclutar nuevos soldados entre los pueblos celtíberos, que habitaban la parte central de la península ibérica. Pero Escipión envió en secreto a uno de sus tribunos con 10.000 tropas, y cogió a los púnicos completamente desprevenidos. Ese nuevo comandante, Magón, fue capturado, y los otros huyeron hasta Gades. A continuación, Publio Cornelio Escipión avanzó con su ejército, y todas las tribus de Hispania, sintiendo un cambio en la guerra, abandonaron a los cartagineses, que tan solo se quedaron con el control del sur de Hispania, entre las modernas Cádiz y Granada. Para el año siguiente, el 206 a.C., ambos bandos reunieron grandes ejércitos en Hispania. Asdrúbal Giscón reunió 60.000 tropas, 4.000 jinetes y hasta 32 elefantes, mientras que Publio Cornelio Escipión juntó a 45.000 legionarios y hasta 3.000 jinetes. La mitad del ejército romano la componían los pueblos hispanos, ahora aliados con Escipión, puesto que desde Roma no se podían permitir enviar más refuerzos a Hispania. Ambas fuerzas se encontraron en Ilipa, cerca de la actual Sevilla, en la batalla que debía decidir el destino de Hispania. Mientras los romanos montaban su campamento frente al del enemigo, los púnicos cargaron con su caballería para molestar y causar algunas bajas entre sus enemigos. Sin embargo, Escipión había previsto este movimiento y había escondido a parte de su caballería tras una colina,
y en cuanto la caballería púnica se acercó al campamento en construcción, la caballería romana salió de su escondite atacando a los cartagineses por la espalda, causando suficientes bajas como para que los cartagineses ya no tuvieran una mayoría numérica entre los jinetes. Durante los días siguientes, las tropas formaron frente a frente, sin que ninguno de los generales se decidiera a atacar al otro. Por el lado cartaginés, Asdrúbal Giscón puso, como de costumbre, a su infantería libia en el centro, rodeados por los aliados hispanos que aún mantenía, y la caballería de los elefantes en el frente. De igual manera, Escipión colocó a las legiones pesadas en el centro, rodeadas por los aliados hispanos y la caballería en el frente. Día tras día se colocaban en la misma formación, ansiosos por entrar en batalla, pero sin que ninguno de los generales diera la orden, temerosos de que un movimiento en falso pudiera condenar toda la campaña. Ambos preferían dejar que fuera el otro general el que atacara primero. Sin embargo, un día Escipión ordenó a todo su ejército levantarse y desayunar antes del amanecer, y con la primera luz ordenó a todo el ejército formar y avanzar hacia el campamento púnico. En concreto, ordenó a la caballería cargar contra el enemigo, obligando a los púnicos a reaccionar rápidamente y, sin desayunar, formar rápidamente el ejército y avanzar para repeler a la caballería romana. Los equites romanos resistieron a la caballería enemiga todo lo que pudieron, obligando al ejército enemigo a permanecer en posición, cansados y hambrientos, pero aún superiores en número a los romanos. Con todo el altercado, Asdrúbal Giscón no se dio cuenta de que, en el día decisivo, Escipión había cambiado su orden de batalla. Esta vez había formado a los hispanos en el centro y a la infantería pesada romana en las alas. Cuando la caballería romana se retiró, la infantería ya estaba avanzando y no había tiempo para que Asdrúbal cambiase nada. Desde los flancos, los legionarios lanzaron miles de jabalinas y proyectiles a los elefantes formados en el centro, causándoles un gran terror y provocando una estampida que desorganizó las líneas cartaginesas. Con los elefantes y la caballería en retirada, las dos infanterías chocaron. Esta vez, los legionarios en los flancos se enfrentaron a los hispanos aliados de los cartagineses, mientras que los íberos aliados con los romanos se enfrentaban al fuerte centro libio. Bajo la gran presión de los mejores armados legionarios, los flancos púnicos no tardaron en caer y los romanos pudieron rodear a los libios, causando una masacre. Y aún podría haber sido peor si una tormenta no hubiera impedido a los romanos perseguir a los cartagineses en retirada. En la batalla de Lipa, los cartagineses sufrieron 15.000 bajas frente a las menos de 1.000 romanas. Una victoria completa que obligó a Asdrúbal Giscón a huir a África, mientras que Magón Barca huyó a las Islas Baleares. Sin líderes, el resto del ejército cartaginés en Hispania se rindió a los romanos. Escipión lo había conseguido. Tal vez algunos hayan apreciado la estrategia de Escipión en la batalla de Lipa. Ningún general romano había actuado antes así. Esconder tropas, atacar antes de desayunar o dejar el centro débil y los flancos fuertes para rodear un ejército superior en número. Todas estas estrategias habían sido antes utilizadas por Aníbal, y ahora Escipión las empleaba en contra de Cartago. Claramente, Publio Cornelio Escipión había estudiado a Aníbal, y tras la victoria en Hispania se había forjado un nombre como un gran general romano. Ahora quedaba por ver quién de los dos, Aníbal o Escipión, ganaría la batalla definitiva, y quién, Cartago o Roma,